Auri benigne condito. Dios nuestro, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre de bondad, Padre de amor, te invocamos en esta noche, bendito Papá. Habita, Santo del cielo, para darte gracias por tu Hijo amado, a quien pusiste sobre el altar del sacrificio, entregándonos por amor a nosotros. Sacrificaste tu único Hijo, al unigénito, al amado, al que es amado por ti, con el amor del Espíritu Santo, dándote gracias, Señor, uniéndonos ese amor, devolviéndote ese amor que tú nos has dado, también con un corazón henchido hoy de alegría, un corazón lleno de ti, Señor, bendiciendo tu santo nombre. Y en tu nombre poderoso queremos comenzar esta bellísima enseñanza que tú nos permites tener de tu santa palabra en este tiempo tan hermoso de la paz, con este tiempo poderoso, lleno de fuerza, lleno de la luz del resucitado. Vamos a ver el día de hoy con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra de Dios y la interpretación de la Santa Iglesia Católica, el rostro del resucitado. Vamos a ver cómo nosotros a través del Evangelio hemos contemplado el rostro humano del Señor, ese rostro que fue hijo de María, hijo de San José, el rostro de ese que fue carpintero a lo largo casi de toda su vida. Nosotros sabemos que alrededor que él tenía 30 años, él recién comienza su ministerio público y comienza él a presentarse como un maestro, como un rabí, comienza a predicar en las sinagogas y comienza a hacer sus primeros signos de Mesías, sus primeros signos de ser hijo de Dios, al hacer la multiplicación de los panes, por ejemplo, al curar a los enfermos, a los paralíticos, devolver la vista a los ciegos, pero más que nada para traer la salvación y traer el reino. Y por eso lo primero que nos dice este rostro de nuestro Señor Jesucristo encarnado, ese verbo encarnado, es el reino ha llegado, es el anuncio del reino que desde el nacimiento viene tomando cada vez más impulso y más fuerza para resplandecer en su cenit a lo más alto, en lo más alto el momento de la resurrección. Vamos hoy a contemplar entonces este tema que es el rostro, en cambio, de Cristo glorificado, de Cristo resucitado, de nuestro Señor Jesucristo, que cuando sube a la derecha del Padre adquiere esa gloria que el Padre le tenía reservado y que también tenía esa gloria antes de la creación del cosmos, como nos explica la Santa Madre Iglesia. Vamos a ver cómo la Iglesia le pide también uniendo a los labios de muchísimos hermanos de Israel, del pueblo de Israel, de los hermanos judíos, que también hacen y piden en esta oración poderosa: haz brillar tu rostro sobre mí, Señor. Vamos a ver qué significa eso. ¿Cuál es el brillo del rostro del Señor? ¿Cuál es el brillo de ese Señor que está sentado ya a la diestra como sumo sacerdote, como el profeta, como rey, que viene y que está en medio de nosotros y que vendrá también en gloria? Vamos a ver entonces qué tiene que ver esto de la luz. Vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento estas palabras fuertes de gloria, que es Shekinah en el hebreo, este que dice resplandor, el brillo, eso que hablábamos alguna vez del jalel, que significaba hacer brillar a Dios. Pero vamos a ver ahora que cómo se contrapone a ese jalel que sale de la boca de un siervo que ama a Dios, con el brillo mismo de la gloria de Dios, de la majestad de Dios. Cuando Dios se manifiesta, eso que nosotros podemos encontrar a lo largo de todas las teofanías que se dan a lo largo de las Sagradas Escrituras, cómo se manifiesta con estos signos de resplandor, de fulgor, de relámpago, de esa como nos quiere dar a entender, de ese brillo. Pero vamos a ver cómo ese brillo se pone específicamente sobre el rostro del Mesías, sobre el rostro del que estuvo crucificado, pero que resucitó al tercer día. Antes nosotros vamos a contemplar cómo en Mateo 26, versículo 67, pone estos aspectos
del rostro de Cristo desfigurado. Y dice aquí Mateo, le escupieron, le dieron puñetazos y le abofetearon. Son tres cosas que nos pone aquí San Mateo, que mucho más, ¿no? Que sabemos que el Señor se cayó también 3 veces camino a la cruz y vemos ese rostro desfigurado, ese rostro burlado, ese rostro completamente ensangrentado. Dice, no tenía apariencia, nos decía Isaías en el capítulo 53, completamente molido a palos. Ese rostro que es el rostro brillante del amor, fulgurante de fuego del Creador. Imagínense, queridos y queridas hermanas, esa faz brillante, poderosa, esa faz gloriosa de nuestro Señor había sido desfigurado por nuestros pecados, por la maldad de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. Nosotros somos capaces de desfigurar el rostro del Señor o de hacer brillar el rostro del Señor. ¿Y cómo hacemos brillar el rostro del Señor? Hoy vamos a ver cómo nosotros también podemos hacer brillar en nosotros ese rostro del Señor. Como le pedimos al Señor, haz brillar tu rostro sobre nosotros. Aquí, como nos dice el Salmo, en el capítulo 4, versículo 7, les voy a leer directamente, dice, ¿quién verá la dicha? ¿Quién verá la dicha? Y enseguida hace esta petición salmista, haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, la luz que está en el rostro, específicamente, como decía, en el rostro de nuestro Señor. Vamos a ir viendo y desarrollando entonces esto para poder primero comprender cómo adquiere ese rostro desfigurado que nos hablaba San Mateo, específicamente que estamos poniendo ese ejemplo, de ese rostro, como nos decíamos, completamente desfigurado y que hasta el día de hoy es venerado también ese rostro que represente la entrega de ese Dios tan grande. Y cómo nosotros también somos llamados a través de la palabra a contemplar también el rostro glorioso de nuestro Dios y Salvador. Primero tenemos que nosotros conocer cómo en las oraciones finales que Jesús hace antes de su pasión, que empiezan en el Evangelio de San Juan, el capítulo 12, siguientes, 13, 14, 15, 16, 17, todos estos capítulos que son una oración prolongada de nuestro Señor, donde está la riqueza y el testamento más grande que Jesús nos dice, nos hace. Ahí Él, por ejemplo, nos dice en Juan 14, versículo 9, que el que le ve a Él, le ve al Padre. También en ese rostro de nuestro Señor nosotros podemos ver reflejado el rostro del Padre. Nos enseña también que Cristo refleja al Padre. Y Hebreos en el capítulo 1 también nos dice que Él es el resplandor del Padre y que es la impronta de su propia sustancia. ¿Qué significa que es impronta de su sustancia? Es decir, como decir el sello de dos cosas importantísimas que nosotros creemos firmemente como católicos, que Jesús es de la misma naturaleza del Padre y que Jesús es una persona distinta del Padre, que son tres personas en un solo Dios. Eso es impronta de su sustancia, es lo que quiere decir, ya hablando teológicamente un poco más profundamente, ¿no? Pero que refleja Cristo la gloria del Padre. ¿Qué debemos reflejar nosotros? La gloria del Hijo. Eso es lo que vamos caminando en este día de la resurrección también, que estamos nosotros prolongando también, festejando esta resurrección. Vamos a ver cómo el Señor nos permite vivir en la alegría. Ustedes van a ver que se sienten alegres y esa alegría que es contagiada por el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones nos lleva a contemplar este rostro glorioso de Dios. En Juan, en el capítulo 3, versículo 13, el Señor decía, nadie sube al cielo sino el que bajó del cielo, dice aquí en el Evangelio de San Juan. ¿Qué significa esto de subir? Nadie sube al cielo sino el que bajó. Nosotros sabemos quién bajó del cielo, quién se abajó y se anonadó, como nos dice San Pablo, para hacerse pequeñito, para entrar en el vientre de María Santísima y tomar ese cuerpo y tomar ese rostro divino, el Señor.
y que Él bajó como la segunda persona de la Santísima Trinidad y Él bajó, pero cuando Él baja ya no poseía la gloria que tenía antes de bajar. Antes de bajar no bajó con su gloria, Él adquiere su gloria nuevamente a través de la obediencia a la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Entregar a su Hijo, como decíamos hace un momento, por amor a cada uno de nosotros. Nosotros vamos a ver cómo, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 22, leemos el relato de Abraham subiendo al monte Moria, en hebreo, que significa el monte de la justicia, donde hace la justicia a Dios y donde se convierte en el maestro de la justicia. Miren cómo la iglesia, la tradición de la iglesia, también ve una prefigura en esto de Abraham con el Padre, Isaac con el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, subiendo al monte de la justicia para ser maestro de la justicia. Después, Abraham, ustedes conocen muy bien la historia, no vamos a repetir, ¿no es cierto? Abraham le pone en el altar del sacrificio, el Padre le pone en el altar del sacrificio que es la cruz, y también ahí Abraham, cuando Isaac le pregunta dónde está la víctima del sacrificio, Abraham pronuncia estas palabras tan importantes que es Yahvé Yireh, Yahvé proveerá. Y cuando proveerá, nos enseña la iglesia, nos enseña la tradición de la iglesia, proveerá el momento que hace subir a su hijo al monte Calvario, al monte en el cual se inmolará para hacer luz. Entonces, como les decíamos, estamos viendo que nadie sube al cielo, sino que Él bajó del cielo. El Señor baja sin gloria, adquiere la gloria a través del sacrificio. ¿Y qué le dice aquí? Más adelante en Juan, en el capítulo 12, le dice, por tu nombre glorifícame, Señor. Por tu nombre glorifícame, Señor. Y aquí viene una de las 3 veces que el cielo se abre y se oye una voz del cielo. Y el Padre, ¿qué dice? El Padre dice, le he glorificado y le devuelvo la gloria y le volveré a glorificar. ¿Por qué nosotros tal vez, si no comprendemos esta palabra, Shekinah, resplandor, gloria, tal vez nosotros creeríamos que la gloria es simplemente un honor, un reflejo de su majestad y nada más? Pero vamos a ver que ese resplandor, que es esa gloria, es estar presente delante de Dios, es estar en Dios, es ser Dios en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le pide esa gloria que él había perdido al bajar aquí a la tierra. Y esa gloria que dice, dame esa gloria, Padre. Yo ya he obedecido todo lo que yo tenía que hacer, lo hice porque mi alimento es cumplir tu voluntad, como nos dice el Señor también a través de los evangelios de San Juan. Aquí estamos viendo entonces esto que vamos a ver, que el que va a ser elevado, el paso previo del Señor a subir nuevamente al cielo, a coger su gloria, a tomar la gloria, a que el Padre le dé todo poder, como dice Mateo 28:18, donde Jesucristo dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra y en el cosmos, en el universo entero, todo poder. El momento que sube, recibe esa gloria, recibe ese resplandor, recibe ese brillo que nosotros ya le dimos a nuestro Señor Jesucristo en Mateo, en el capítulo de la transfiguración, Mateo 17, versículo 2 y siguientes, donde dice ahí claramente en el Evangelio que Jesús tenía el rostro resplandeciente como el sol. Ahí nosotros vemos esa gloria de Cristo en ese momento de la transfiguración, para que nosotros seamos como testigos, y que fueron testigos de ahí Pedro,
Juan y Santiago, testigos de la gloria de Dios, cómo Cristo resplandece al estar reunidos en el monte de la transfiguración, al estar reunido también con los otros discípulos, con Moisés y con Elías que habían ascendido al cielo. Y ahí podemos ese resplandor de Cristo, ese resplandor del Señor. Pero antes de coger este resplandor, como decíamos, el Señor tenía que ser elevado en la cruz, tenía que ser elevado y como dice la escritura también en Juan en el capítulo 3, que él tenía que ser elevado tal como fue elevada la serpiente en el tiempo de Moisés, esa serpiente abrasadora, como nos dice Números 21 del 4 al 9, dice esa serpiente abrasadora. ¿Qué pasó? Moisés, está esto relatado en Números, Moisés sube al monte para encontrarse con el Señor y cuando baja encuentra un pueblo que se estaba quejando y un pueblo que pecaba de qué? De rechazar la ayuda y la bendición de Dios. ¿Qué decía Israel? ¿Para qué me sacaste de Egipto? Estoy harto, así dice con estas palabras fuertes, estoy harto de ese manjar, refiriéndose al maná. No, estoy harto de caminar, ya no quiero más. Y entonces, ¿qué pasa? El Señor manda unas serpientes para que muerdan al pueblo y el pueblo muere y muere ahí miles en un solo día por las mordeduras de las serpientes. Se acercan arrepentidos a Moisés y le piden que interceda una vez más delante del Señor para ser salvados. Y allí el Señor les manda a poner, le manda a Moisés a poner como un palo alto la figura de una serpiente abrasadora, de una serpiente alada, y que mientras el pueblo arrepentido mirara, iban a ser salvados. Y esto es un preanuncio, por eso aparece aquí en el Evangelio de San Juan nuevamente esto de la serpiente, porque esto también nuevamente, así como Isaac, esto nuevamente era una prefigura de quién iba a ser alzado y que también tenía que acercarse nosotros, el pueblo de Dios, con arrepentimiento delante del Señor crucificado, el Señor en la cruz, ya levantado en la cruz, mirarle con arrepentimiento para ser verdaderamente salvados. Esta elevación de Cristo es también un paso anterior a la elevación cuando va a ser subido, elevado por el poder de Dios a los cielos para recibir esa gloria y esa majestad. Miren cómo se va tomando también todas estas figuras del Antiguo Testamento que se vuelven, estas prefiguras que se vuelven figuras en nuestro Señor Jesucristo y que se cumplen perfectamente en el Señor. Dice aquí Romanos 10:9, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Miren aquí, si crees con todo el corazón, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees con todo el corazón en la resurrección, o sea que Jesús resucitó, por eso dice, no, también nos dice San Pablo, si no hubiera resucitado el Señor, vana sería nuestra fe. El culmen de todo lo que hace nuestro Señor Jesús, todo lo que Él hace, dice, es justamente el momento de la resurrección y creer en la resurrección lo que nos hace salvo. Nosotros diríamos ahora, qué fácil creer en la resurrección. Nosotros podemos decir ahorita misma, creo en la resurrección, ¿no? Pero eso no, aquí dice creer con todo el corazón. ¿Qué significa en la palabra de Dios corazón, como hemos hablado en otras ocasiones? Es la sede del alma. Es el lugar donde está nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, donde el Espíritu Santo viene a iluminar el corazón. Si no está iluminado nuestro corazón con el Espíritu Santo, no podemos creer de corazón. Vamos a creer solamente de boca para afuera. Por eso ahora los últimos papas nos han dicho que si nosotros creemos en la resurrección, tenemos que ser cristianos de esperanza, que no debemos dejarnos llevar y abatir por los sufrimientos de la vida, por lo que pasemos cada uno de nosotros, sino que la resurrección tiene que ser una fuerza poderosa dentro de nuestro corazón que nos lleva a creer firmemente que seremos salvos,
que tendremos vida eterna, que esta vida pasará, que este mundo pasará, pero la vida eterna permanecerá, como decimos siempre y nosotros confesamos para gloria de Dios y alegría nuestra. Nosotros vemos como aquí también sabiduría en el capítulo 16, versículo 6 nos dice, tenía un signo de salvación. El que miraba se curaba, pero no por contemplar lo que miraba, sino porque miraba al Salvador. No, aquí sabiduría nuevamente se estaba refiriendo a esto que hacían los israelitas en el tiempo del Éxodo que estamos mencionando, en el tiempo del número de Moisés, de que miraban la serpiente, dice, no se curaban, no se sanaban solo por mirar la serpiente, sino porque eso representaba, era un signo del Salvador. En nuestro caso, ya no representa Cristo en la cruz, ya no es un símbolo, un signo, sino Él se convierte en salvación misma. Mirarle a Él es mirar la salvación misma, la redención misma. No hay salvación si no hubo redención, no hay resurrección si no hubo redención, y la redención se da a través del sacrificio, del derramamiento de sangre. Solo así nosotros fuimos comprados al aprecio de la sangre del Señor, como hemos mencionado muchísimas veces, y como también nosotros podemos llegar a ese día nuevo, como veíamos la semana pasada, a esa creación nueva y a esa luz nueva que traía nuestro Señor Jesucristo. Y decía el Papa Emérito Benedicto XVI que Jesucristo se convierte en la luz nueva de Dios. Por eso su resplandor, esa gloria que está en el rostro de Dios, está mirándose esa nueva creación. ¿Qué dicen? ¿Qué nos dice, por ejemplo, en el Éxodo cuando Moisés sube, una de las veces que sube al monte Sinaí, y estaba, dice, la gloria de Dios estaba en el monte, que esa gloria era como un fuego devorador. Ese rostro de Cristo, ese resplandor es un fuego devorador. Hemos hablado de ese fuego devorador que sabemos nosotros que es esa mirada misericordiosa, amorosa, bondadosa, que refleja el rostro del Señor en esa luminosidad, la esencia mismo de Dios que es bondad. Eso nos explica el Concilio Vaticano II. La esencia del hombre es la razón, la esencia de Dios es la bondad. Eso es lo que vamos a ver nosotros en el rostro del Señor. Por eso es importante, y esos las palabras con que inicia esta constitución dogmática, Lumen Gentium, lumen, luz de las gentes, luz de los pueblos, que significa Lumen Gentium. ¿Quién es la luz de los pueblos? Pues el rostro mismo del Señor, es Cristo mismo. Y eso es lo que nos empieza a hablar este documento, que el hombre de hoy necesita más que nunca contemplar el rostro del Señor, del rostro este glorificado, este rostro brillante de Dios, que el hombre de hoy ya no quiere tanto escuchar. Eso nos explica también esta carta hermosísima del Papa San Juan Pablo II, que se llama Nuevo Milenio, ¿no? Que nos dice ahí que el hombre ya no quiere escuchar tanto predicaciones vacías, sino quiere que escuchar una predicación desde quienes son testigos de la luz de Cristo, de quienes son los que reflejan esa luz de Cristo, quienes hacen ver en su propia vida esa luz de Cristo. Vamos a ver también cómo el mismo concilio nos dice cómo debemos reflejar esa luz. Entonces decíamos cómo el Señor, antes de ir a la pasión, le pedía al Padre que le glorifique, le decía, he cumplido todo, Señor, todo lo que tú me has pedido, lo he hecho. Todo lo que tú me has dicho lo he hecho yo. Ahora glorifícame, Señor. Y aquí está, esto, como les decía, esta voz del Padre que se oye y que los que estaban junto al Señor no escuchan, como en los casos, por ejemplo, cuando se oye la voz en el monte de la transfiguración o en el río Jordán cuando es bautizado nuestro Señor, que todos escuchan esta voz del Padre. Increíblemente aquí no escuchan y solo escuchan un sonido, dice, un sonido, y se parece que es un ángel hablando, decían ahí, esto encontramos en Juan capítulo 12. Vamos a entrar en unos signos importantísimos que tenemos que contemplar en este Evangelio de San Juan. La semana pasada leíamos el de San Mateo, ahora vamos a ver el de San Juan, el relato de la resurrección, el momento este glorioso
que Jesucristo deja el sepulcro, acordémonos que este sepulcro ya no es cualquier sepulcro, sino que Cristo mismo le cambia y en vez de ser una habitación de muerte, se convierte en esa habitación de vida, como decíamos la semana pasada. Entonces estamos viendo qué pasa aquí, dice a la madrugada, cuando todavía es oscuro. Aquí dice María Magdalena, sale cuando todavía era oscuro, a diferencia de San Mateo, ¿no? Aquí dice cuando todavía es oscuro, y los padres dicen que este dato, este signo que pone aquí San Juan de cuando todavía era oscuro, nos está diciendo que María Magdalena, a pesar de ser esa discípula del Señor que le amaba entrañablemente, tanto los discípulos como después la iglesia naciente admiraba ese amor de María Magdalena, y también se le llama después el título la apóstol del Señor, gran santa, una de mis santas favoritas. A pesar de ese amor que tenía, a pesar de que vivía a los pies de él, a pesar de ser la primera en saber y conocer sobre la resurrección, a pesar de eso, ella dice, ese símbolo, dicen los padres de iglesia, de la oscuridad, es porque ella iba a buscar a un muerto. Ella no iba a buscar al Señor del universo, al Creador. Iba a buscar a un muerto. Iba a buscar, sí, a su maestro. Iba a buscar a quien ella amaba, a quien él le salvó a ella. Pero no iba a buscar al resucitado, a pesar, y eso les va a pasar también a Pedro, le va a pasar a Juan mismo, que aparece aquí en este relato de Juan 20, le va a pasar a los discípulos después, a todos los discípulos, que les va a ser muy difícil reconocer al resucitado, porque nosotros tenemos que aprender a reconocer y buscar ese rostro resplandeciente del Señor. Tenemos que aprender, por eso tenemos que pedir todo el tiempo, haz brillar tu rostro sobre nosotros, para que con la luz de su brillo, de ese rostro, nosotros podamos verle. Si no, no podemos verle. Vamos a ver aquí estos símbolos importantísimos para nosotros pasar de no reconocerle, o tal vez estamos por nuestra piedad, tal vez estamos solamente acostumbrados a contemplar el rostro del Señor, como decía hace un momento, en la tierra, o ese rostro del Señor en la cruz, mas no glorificado. Tal vez no hemos aprendido a ver ese rostro glorificado. Entonces, primero María Magdalena le iba a ver a un muerto, a un muerto. Por eso ella entra al sepulcro y dice, sale corriendo. Y aquí vemos unas carreras que comienzan, ¿no? Aquí relatado en Juan 20, carreras, son unas carreras. María Magdalena corriendo a avisar a los discípulos, Juan y Pedro corren también, pero no corren, y esto explican los padres de la iglesia, no corren para decir, resucitó. No, no corren por eso, no corren nuevamente. Capaz que se robaron el cuerpo del Señor. No es como un correr de susto de que el cuerpo ya no está. No corrían con la alegría de la resurrección, que ahora nosotros tenemos la gracia de correr con la alegría de la resurrección. Ahora sí podemos nosotros saltar de alegría, correr significa también para un cristiano, cuando uno corre la carrera con alegría, con el impulso del Espíritu Santo. Entonces, corre Pedro, corre Juan. Y aquí nos dice Juan capítulo 20, todo el relato está desde el versículo 1 y siguientes, por a tomar ciertos versículos. Lo primero que dice aquí, en el versículo 2 ya nos dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces ahí comienza esta carrera que los decía, ¿no? Dice, salieron Pedro y el otro discípulo, que sabemos que es Juan, y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Y aquí ponen un dato que es curioso, ¿no? Corrían juntos, pero dice que el otro discípulo, o sea, Juan, corrió más rápido y llegó primero al sepulcro donde ya estaba corrida la piedra, que ya hablamos la semana pasada, todo este símbolo de correr la piedra. Llega entonces San Juan primero y desde afuera, sin entrar dentro del sepulcro, él ve los lienzos, dice aquí la palabra de Dios. Y esto es importantísimo que nosotros conozcamos. Dice, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y aquí viene algo importantísimo, hermanos. Aquí dice, se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Aquí los padres de la iglesia ven un signo de la preeminencia de Pedro sobre los demás apóstoles, como diciendo, no entró para que eso haga Pedro, que sabemos que es la cabeza de la iglesia.
Y dice aquí, llega también Simón Pedro siguiéndole, pero él ya entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su rostro, sino plegado en lugar aparte. Aquí vamos a ver algo bien importante. Dice que el uno se quedó afuera y vio los lienzos desde afuera. El otro entró también y dice, vio los lienzos en el sepulcro, porque estaba en el suelo. Entonces vemos los lienzos en el suelo y el sudario aparte. Si nosotros no entramos siempre, como hemos dicho en estas clases, tenemos que entrar un poco a las raíces judías, a las costumbres judías, porque ellos eran judíos, Jesucristo era judío, le sepultaron a la manera de los judíos. Entonces tenemos que entender un poquito esto de los, primero dice lienzos, está en plural, ¿ya? Estos lienzos en hebreo se llaman Taj Rehim. Taj Rehim eran estos lienzos que se utilizaban hechos de lino, que eran estos vestidos que tenían los que eran digamos, el jefe del hogar o un sumo sacerdote, el sacerdote, un maestro, tenían estos Taj Rahim, que eran estos vestidos de lino que usaban solamente para ser enterrados y usaban una vez al año solamente para el día de la Pascua. Por eso aquí es importante, como digo, emprender y profundizar un poco en las raíces judías para poder entender qué estaba diciendo, por qué ven el lienzo ellos, ¿no? Y ahí como que comprenden qué estaba pasando y por qué hay este signo de que los lienzos están en el piso, pero el sudario, que viene del griego, también significa vestiduras. Ya, mucha gente cree que el sudario es una telita chiquita, se confunden con esto de que la Verónica le puso una telita encima del rostro del Señor mientras iba camino a la cruz, pero el sudario también es una vestimenta. Hay unos lienzos en el piso, ¿no? Y lo otro es una vestimenta, vamos a ver cuál vestimenta está ahí, la que es el sudario y lo que son los lienzos. Con el Señor sabemos entonces que estaba vestido con este tanrajín, con este lienzo, que después aparecerá también en el Apocalipsis, cuando leímos, ¿se acuerdan? En Apocalipsis 1, cuando aparece ya glorioso el Señor, que está vestido, dice, de una túnica talar de lino, tiene todo que ver con esos vestidos que están ahora, en este momento que estamos relatando de la resurrección. Como sabemos, el Señor salió de la Pascua y como Él el que presidía el Seder Pesach, o sea, él presidía la cena de Pascua, él estaba vestido en esos lienzos que estamos hablando, sale al monte con esos vestidos, él es apresado, como ustedes saben, y con esos vestidos él es despojado de esos vestidos. Los soldados que están al pie de la cruz se cogen ellos, digamos, de esa túnica, y esa túnica como que desaparece, se llevan los soldados romanos, se sortean, ¿no? Y después viene este signo ya en el sepulcro, donde parece ser que ya le envuelven en unos lienzos que son los que están en el piso, pero le ponen este sudario, esta vestimenta, que vamos a diferenciar con ese vestido que eran enterrados, pero que el Señor no tenía porque fue despojado, pero le envuelven estas telas que están en el piso, y este sudario, que es otra vestimenta, que según los judíos y los estudiosos de la palabra de Dios, era lo que se llama el talit, que es este manto, háganse cuenta como le ponemos ese manto en las imágenes de la Santísima Virgen María, ¿ya? Es este manto que los judíos hasta el día de hoy utilizan para orar, es el manto de oración, ese es el sudario que estaban encontrando aquí en el sepulcro, ¿ya? ¿Y qué tiene esto que ver con lo que estamos diciendo, que es importantísimo? Porque ese es el sudario, es el que cubría la cabeza del Señor. ¿Ya? Cabeza, rostro, cabeza. Ahí vamos a ir viendo por qué es importante todo esto que estamos mencionando. Y este talit que nosotros leemos en Números 15, 37, 41, cuando el Señor manda a los judíos a que confeccionen esta tela de lino cuadrada y que en los 4 puntos del talit tenían unos
flecos, unos flecos, y estos flecos a su vez tenían 5 nudos y tenían otros flecos más, unos hilos como colgados. Ese es un talid hasta el día de hoy, mandado por Yahvé, de número 15, y como saben, no podemos hacerle como pasar de largo en estos lienzos porque es un mandamiento del Señor, un pedido de Yahvé, y el Señor Jesús era un judío que observaba las leyes. Le ponen entonces este sudario, este manto de oración con estos flecos que, contando los nudos de los flecos, daban 613, que son el número de los mandamientos que están en los 5 primeros libros de la Biblia. Pero cuando él es enterrado, un judío, este talid, este manto, este sudario que envuelve la cabeza, ya no se llama manto de oración. Se le quitan los flecos de ese manto y con eso se les envuelve. ¿Cómo sabemos que es el talid? Porque aquí dice que encontraron doblado los lienzos en el piso y el sudario doblado puesto a un ladito. Ahí entonces Juan y Pedro, ahí ellos ven eso y saben que es un judío, saben que no fue robado porque encuentran doblado este manto, y doblado era porque los judíos, como es pedido por Yahvé, este manto, este talid, tienen veneración a este manto, lo usan para cubrir la cabeza, para cubrirse de las cosas del mundo y para que la mente, la cabeza sea elevada a Dios, y hacen como entrar dentro de su corazón. Es un signo de entrar dentro del corazón que Jesús, cuando nos manda a hacer la oración en secreto, dice: entra en tu habitación, y los judíos entienden que debe entrar dentro de este manto. Por eso Pedro y Juan le ven doblado y dice: este es el Señor, porque era un judío que observaba y haber visto muchas veces doblar el talid, y lo dobló perfectamente como un buen judío que sigue la ley del Señor. Eso significaba doblar el sudario. Entonces entró también el otro discípulo. Acuérdense que Juan se quedó afuera, ahora sí entra el que había llegado el primero al sepulcro y vio y creyó. Ahí creyó. Vean qué signo tan importante es todo que creo que me di unas cuantas vueltas para explicar, ¿no? Lo del talid y lo de los lienzos, lo de los linos, que están en plural, como decía, que significa vestimenta. Era muy importante la vestimenta también del muerto, de la persona que iba a morir, porque tenía que envolverse en ese lino blanco que representaba también la gracia y la pureza de Dios. Entonces dice ahí San Juan, ¿qué vio? No es que vio el sepulcro vacío, porque ellos, cuando oyeron de Magdalena, el sepulcro estaba vacío, y venían corriendo, como les decía. Ellos esperaban lo mismo, ¿no? Que el cuerpo del Señor haya sido robado, cualquier cosa menos la resurrección. Cuando ven, creen, cuando ven los lienzos doblados, cuando ven el sudario doblado, ahí creen. Dice: vio y creyó. Y ahora, a partir de esto, nos dice la exégesis de la Biblia de Jerusalén, nos dicen los padres de la iglesia, que este verbo ver, a partir de aquí, vio y creyó, vio, vamos a ver unos cuantos vio, este verbo se convierte en el signo del resucitado, ¿ya? Porque le ven, pero no lo reconocen. Entonces, cuando dice vio y creyó, cuando dice vio, es como un vio de verdad, vio. Y vamos a ver también lo que le pasa a María Magdalena. Entonces, no es que le ven a la primera vez y le ven, tienen que verle con otros ojos, ¿no? Este signo importante hace que crea entonces el otro discípulo. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que, según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. No habían comprendido. Imagínense, ¿no? Ellos fueron 3 años, oyeron la predicación. Jesús les anunció antes de morir, 3 veces les profetizó en 3 ocasiones que iba a padecer, ¿no? Iba a morir, iba a resucitar al tercer día, y ellos no entendían. ¿Cuándo entiendan? Recién ahorita vieron y creyeron. ¿Con qué símbolo? Con el símbolo del sudario doblado. Y ahí viene la segunda vez que María Magdalena regresa al sepulcro, y vamos a leer porque también esto es bellísimo para poder nosotros comprender de este rostro glorificado, resplandeciente del Señor. Como decía, imagínense, Juan y Pedro, ellos mismos también estuvieron en el monte Tabor y también le vieron al Señor
transfigurado, pero cuando le ven al Señor transfigurado, caen rostro en tierra, caen rostro en tierra. Y esto también nosotros podemos encontrar en el Apocalipsis, en el capítulo 1, donde San Juan, cuando Cristo se le presenta glorificado en la visión de San Juan del Apocalipsis, dice, cuando le vi, ¿no? Caí rostro en tierra como muerto, cae rostro en tierra. Y vamos a ver también lo que le pasa aquí a María Magdalena. Entonces, cuando uno ve el rostro del Señor, cae rostro en tierra. ¿Qué provoca en nosotros? La admiración y la adoración al Rey. Y por eso uno cae, uno debe caer delante del Señor glorificado. ¿Qué dice entonces ya en el versículo 11 del capítulo 20 de San Juan? Vamos a ver esto de María Magdalena. Dice, estaba María junto al sepulcro, fue afuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y otra vez ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Ya en los sepulcros de los judíos sabemos que José de Arimatea le cede su sepulcro, que los sepulcros, este sepulcro importante cavado como una cuevita en la tierra, era de la gente que tenía dinero, de los ricos. Entonces tenía preparado siempre dónde iba la cabecera y dónde iban los pies. Y aparecen estos ángeles del Señor sentados justo en la cabecera y en los pies del Señor. Díceles ellos, mujer, ¿por qué lloras? Ella les responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Entonces ella se queda con esa tristeza. Y ahí los padres de la iglesia, como digo, ella entra no a un sepulcro luminoso, no, ella no espera a ver a un Jesús resucitado, luminoso, glorioso. Ella entra a la oscuridad del sepulcro, ella entra a un lugar de muerte cuando ya no era un lugar de muerte. Por eso ella llora. ¿Ya? Eso nos puede pasar a nosotros también. Nosotros también podemos quedarnos en ese sepulcro de llorar, en ese sepulcro donde nosotros tal vez estamos dudando y no tenemos esperanza. Es estar en ese sepulcro a la manera de María Magdalena, cuando nosotros frente a nuestras tribulaciones estamos llorosos, cabizbajos, con rodillas vacilantes, cuando no tenemos esa fuerza poderosa, porque esa sola viene de contemplar al Señor resucitado. Entonces no seamos como María Magdalena en este momento, en este preciso momento, sino ya después cuando le reconoce el Señor, ¿no? Pero pasa eso, ¿no? Nosotros también podemos tener estos momentos así como nos relatan, porque acordémonos que la palabra de Dios no solamente relatan hechos que sucedieron en el tiempo, sino también nos hablan a cada día en este presente para hoy, para cada uno de nosotros. Entonces ella estaba llorando, desconsolada, por amor al Señor, nadie duda eso, pero ella cero entendimiento de qué vino a hacer ese Señor que ella amaba, qué vino a hacer ese Señor aquí en la tierra, no cero entendimiento del reino, cero entendimiento de que Jesús, a pesar de que le había hablado de eso, tenía que morir en la cruz para ser resucitado, para ser elevado al Padre, para subir al cielo, coger la gloria y mandar la promesa del Padre que es el Espíritu Santo Paráclito. No, cero conocimiento. Así podemos estar muchos católicos así, sin comprender todavía para qué Cristo vino, sin nosotros vivir como un solo misterio, la pasión y la resurrección como una sola cosa, una sola obra, como decíamos, ¿no? No podemos solamente quedarnos en la parte de la vida humana del Señor, sino tenemos que ir también a buscar ese rostro del Señor que está luminoso. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Miren, vio a Jesús. Aquí veíamos hace un momento que Pedro y Juan no le ven a Jesús, ven el sudario, pero creyeron, vieron y creyeron. Aquí María Magdalena le ve a Jesús, dice, le ve a Jesús que estaba de pie. Ya cuando le ponen aquí específicamente de pie, y eso vamos a ver también, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículo 15, cuando también el Sanedrín, de la reunión de estos judíos que le estaba enjuiciando al primer
mártir de la iglesia, San Esteban. Dice también ahí, específicamente, Hechos, algo bellísimo, queridos y queridas hermanas, que San Esteban su rostro estaba brillando como un ángel. Y el Sanedrín, quienes les acusaban, le tuvieron terror. Dice el exégesis que el decir que le vieron como un ángel es que tenían ese terror sagrado, por algo sagrado, porque su rostro ya estaba resplandeciente. Y vemos más adelante ya en Hechos 7, mientras estaban apedreando, ustedes deben conocer esto que es hermosísimo, dice, se abrieron los cielos, vi el cielo abierto y vi el trono del Padre y parado de pie Cristo a la derecha, el Señor Jesús a la derecha del Padre, pero parado, no estaba sentado en su trono. Ahí es un punto importante, estaba de pie. Aquí al lado de María Magdalena también está de pie. ¿Ya? ¿Qué significa estar de pie? Es que estaba como testigo, como testimonio. En el caso de Esteban, estaba como testigo delante del Padre, delante del trono del Padre, testificando y dándole gloria y justificándole a Esteban. Aquí nuevamente estaba de pie como testigo delante del Padre, pero ¿cómo? Con un amor y una comprensión en María Magdalena que le veía, pero no le veía. Entonces dice aquí, Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le ve a Jesús, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? Le dice las mismas palabras que los ángeles, ¿no? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el encargado del huerto, imagínense la confusión de María Magdalena, ¿no? Le dice, Señor, si tú te has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Ella seguía pensando, seguía en esa oscuridad, como digo, que podemos tener muchos católicos en desesperanza, a pesar de ver nosotros a Jesús en el Santísimo, a pesar de comerle al Señor, vivimos en desesperanza, en ese lloro, ¿no? En esa preocupación terrena, ¿dónde pusiste el cuerpo? Si tú te lo llevaste, devuélveme, que yo me lo llevo, ¿no? Completamente en la tierra, en la preocupación de la tierra, ¿no? Dice aquí, y Jesús le dice, aquí vamos a ver entonces, nos explican los padres de la iglesia, que el Señor pone algunos signos y signos o palabras que salen de su boca que hacen que como que se despierten, digamos por decir así, se despierte el interior, la conciencia, se ilumine la conciencia de la persona para que ahora sí vea, ¿no? Ya, porque le vio con los ojos humanos y ella, no, ella seguía, como digo, preocupada viendo las cosas. ¿Qué le dice aquí Jesús? Solo le dice María, bastó. Así como los discípulos, a Pedro y a Juan les bastó ver el sudario, aquí bastó que diga María, ¿no? Y Jesús le había dicho, ¿por qué lloras? No es que le reconoció la voz, ¿no? Es ese signo o esa palabra que nos hablan también los papas, también nos hablan de estos signos, esas palabras que el Señor a veces tiene que decirnos para que le reconozcamos, para que le veamos, para que confiemos en Él, para que cojamos su misericordia, para que nos acojamos bajo sus alas, para que seamos asentados en la roca. Nos tiene que decir a veces así, María, María. Y ella se vuelve, explican los padres de la iglesia, significa que le reconoció. El se vuelve se dio, como digamos, se convirtió, cambió su mirada, se giró su ser, se vuelve, le reconoce al Señor y le dice Rabuní. Rabuní, le dice en hebreo, Rabí, maestro, pero Rabuní en esa época del Señor solamente se le decía al Señor, no significaba Señor. Esto es importante que nosotros conozcamos y sepamos diferenciar esta palabra entre rabí y rabuní. Si ella le dice rabuní, está diciéndole Señor. Entonces, ese se volvió de María Magdalena, es que le reconoce ya como Dios. Un judío cuando dice Señor, solo Señor, Señor con S mayúscula, se le dice solamente a Dios. No, ya no dice rabí, maestro, eres mi maestro, sino ya le dice Dios, eres mi Dios. Eso es lo que está diciendo aquí María Magdalena. Dícele Jesús, deja de tocarme. Las palabras que me imagino María cuando, y eso dice San Mateo, ¿no? Se le lanza a los pies, la de comenzar a besarle, de comenzar a tocarle, a abrazarle,
ya, pero como un signo de, no solamente de su amor, sino de veneración al Señor, de adoración al Señor. Y aquí dice, deja de tocarme porque todavía no he subido. Aquí estamos viendo que sube. ¿Cuándo dice la iglesia que Jesús sube? Porque estamos diferenciando la ascensión del Señor, que está relatada en Hechos capítulo 1, versículo 6, la ascensión que fue elevado por el poder de Dios, de que Él subió. Dice la iglesia que sube el día mismo de la resurrección. Por eso aquí dice, todavía no he subido. Ya voy a subir, espera, no, ya voy a subir. Voy a subir a tomar la gloria, a tomar mi trono, a tomar el lugar que yo siempre he tenido en la eternidad, pero que ahora el Padre, en la gloria, en su gloria, me va a entregar todo poder. ¿Qué le dice aquí el Señor? Vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Él sube a que llegue ese resplandor glorioso en el rostro del Señor. Nosotros vamos a encontrar entonces cómo la misma palabra de Dios nos lleva a contemplar ese rostro del Señor, ese rostro glorioso del Señor. Voy a leer primera de Timoteo 3:16. En él ha sido manifestado en la carne, ha sido justificado en el Espíritu, aparecido en los ángeles, proclamado a los gentiles y creído en el mundo. Eso es todo, como el resumen de todo lo que es el Señor. Y aquí dice, y de ahí levantado en gloria. Fue levantado en gloria. Esa resurrección que sube al Padre y después con la ascensión es ese levantamiento en gloria, como es aquí la carta de Timoteo, una de las veces que también encontramos el rostro resplandeciente, les voy a leer porque es hermosísimo, es en el profeta Malaquías, donde le anuncia a Jesús, el Mesías, como este título que les comentaba algunas veces, de sol de justicia, el rostro más resplandeciente como el sol, como eso nosotros leemos en el Apocalipsis también, en el capítulo 1, dice, resplandeciente como el sol, y el sol cuando está con toda su fuerza, dice el Apocalipsis, con toda su fuerza. Aparece entonces este rostro resplandeciente como el sol, y este sol de justicia. ¿Qué dice aquí entonces Malaquías 3:20? Nos dice, está para llegar el día abrasador, como un horno, el día abrasador para vosotros, los adeptos a mi nombre, los que guarden el nombre del Señor, que los que crean en el nombre del Señor, os alumbrará el sol de justicia. Aquí dice entonces como una profecía en el profeta Malaquías que vendrá un día abrasador, un día luminoso donde ese sol de justicia iluminará a quien crea en a que dé gloria y al que guarde el nombre poderoso de Dios. Dice, le alumbrará el sol de justicia con la salud de sus rayos. Y imaginémonos el rostro del Señor. Salud de sus rayos, saldrán brincando como becerros y serán salvados, dice, brincando como ovejitas. Realmente el resplandor del rostro del Señor es salud para nuestra alma. El resplandor del rostro del Señor ya es la muestra de su benevolencia, es la acción de su benevolencia en nuestra vida. Nuestra vida. Por eso nosotros encontramos esta famosa que ustedes, seguramente muchos de ustedes la practican, ¿no? Esta bendición de Aarón, en Números capítulo 6, versículo 24, que Yahvé te bendiga y te guarde, que ilumine Yahvé su rostro sobre ti, ¿ya? ¿Cómo Dios enseña a pedir que nos bendiga Dios mismo? ¿Cómo le pedimos? ¿Qué le pedimos a Dios para que Dios nos bendiga? Justamente que haga brillar su rostro sobre nosotros. Haz brillar tu rostro sobre mí. Dice que Yahvé te muestre su rostro. La bendición más grande que podemos pedir es que nos muestre nuestro Jesús, nuestro Mesías, nuestro Cristo, nuestro Salvador y Redentor, su rostro resplandeciente. Haz brillar. Por eso, ¿cuál es la dicha más grande? Leíamos en el Salmo 4, que Dios haga brillar, que su luz
que recaiga sobre nosotros esa luz poderosa de Dios. Que es esa luz, como decíamos, es esa gloria de Dios manifestada en este esplendor de estar en la presencia de Dios. Cuando Dios hace brillar, nosotros le podemos pedir con esta oración. Ustedes anoten, es la que no, si no conoce alguno aquí, Números capítulo 6, versículo 24 a 26. ¿Qué significa esto de hacer resplandecer su luz sobre nosotros? Lo que nos dice el Concilio Vaticano II, que es hacer resplandecer el rostro de Cristo, que es la iglesia el sacramento de Cristo. ¿Cómo podemos decir que es un sacramento de Cristo la iglesia? Cuando la iglesia hace resplandecer el rostro del Señor. Cuando le pedimos, Señor, haz resplandecer. Cuando vivimos bajo el resplandor del Señor, cuando nosotros contemplamos su rostro, cuando nosotros le pedimos esta bendición, nosotros comenzamos a vivir bajo el amparo de esta gloria de Dios y se convierte ya ahora, que después en el futuro, ya en la Nueva Jerusalén será perfecto, pero ya comenzamos a vivir ahora bajo el toldo, que eso está anunciado en el profeta Isaías, el toldo de la gloria de Yahvé. Háganse cuenta que viene del rostro del Señor que brilla y nos pone como una tienda, nos pone como un toldo encima de nosotros y hace de nosotros un lugar sagrado y hace de nosotros un templo, una morada para que habite Él mismo. Y hace que nosotros también resplandezcamos en nuestro rostro, como veíamos el caso de San Esteban, que es bellísimo, o también vemos el caso de Moisés, también cuando sube al monte y dice, él no se dio cuenta, nos dice Éxodo, que su rostro estaba resplandeciente y los israelitas le tenían miedo. Son estos casos también que hombres resplandecían, ¿no? Gente que contempló la gloria de Dios, por ejemplo, Moisés, lógicamente, Elías, Josué, vemos también Esteban, que contemplaron este resplandor, este rostro, como decíamos, en el monte de la transfiguración, estos 3 discípulos, pero nosotros también, así como ellos contemplaron y vieron este fulgor de pronto de manera física, con estos señales de resplandor, nosotros también estamos llamados a contemplar y a reflejar ese rostro, haz brillar tu rostro. Es algo muy fuerte que pedimos a Dios, es algo muy serio que pedimos a Dios. Haz resplandecer. Nosotros no podemos, si le pedimos eso, desfigurarle a Cristo con nuestros pecados, como decíamos. Yo no puedo pedir la gloria, no puedo hacer esta oración poderosa de números, ¿no? De haz brillar tu rostro y no puedo yo permanecer en el pecado, porque lo que estoy haciendo no es hacer brillar el rostro, sino estoy desfigurando el rostro, estoy escupiendo el rostro del Señor y estoy abofeteando el rostro del Señor. Por eso algo muy serio, haz brillar el rostro sobre mí, haz brillar el rostro sobre mí, estoy pidiendo vivir en bendición, como nos dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, ¿no? Les pide, ahí Dios pide a los israelitas que escojan el camino de la vida o el camino de la muerte. Si escogen el camino de la vida, viviréis según mis mandatos, según mis preceptos. Eso no es lo mismo ahora. Si quieren vivir bajo la bendición de estar bajo el brillo del rostro de Cristo, es siguiendo sus mandamientos y preceptos para no desfigurar a Cristo. ¿Cómo hacemos brillar? El Concilio Vaticano II, y voy terminando, dice que tiene una triple función la iglesia y cada uno de nosotros, hacer brillar a Cristo en nuestras vidas, cambiar, buscar esa santidad, buscar lo santo, buscar siempre tener el corazón a la manera de Cristo manso y humilde, buscar siempre amar como nos pide el Señor con su amor, amar a los demás. Esta triple función, les voy a leer aquí de lo que dice exactamente el Concilio Vaticano II, dice el munus docendi. ¿Qué significa hacer resplandecer, docendi, maestro, el rostro de maestro de Cristo? ¿Qué es el rostro de maestro? ¿Cómo hacemos resplandecer el rostro de maestro? Nos explica la Santa Iglesia Católica con hablar, enseñar y sobre todo practicar la palabra de Dios. Donde brilla el Logos, donde brilla Cristo,
en la palabra de Dios, porque cuando ustedes lean la palabra de Dios, sientan la luz que viene del rostro de Cristo en cada palabra que sale, porque es palabra de salvación, es palabra de amor, es palabra que nos llena de un gozo inmenso que nos hace caminar con paso firme. Este mundo stochendi, como dice aquí, bueno, en latín, en español, este rostro de maestro, tenemos que hacerlos nosotros latir para que cuando nos vean a la iglesia y nos vean a nosotros, vean el resplandor de Cristo, cuando enseñemos su palabra, no nuestra palabra, ni la palabra de ninguno que siguió a Cristo, sino de Cristo mismo. No, esta es una forma. La siguiente forma, dice aquí, es el munus sanctificandi. ¿Qué es esto de aquí? Es Cristo, el rostro de Cristo sacerdote. Eso también hacemos resplandecer en el mundo. ¿Cómo hacemos resplandecer este rostro resucitado de Cristo? ¿Qué significa de sacerdote? Es en medio de la liturgia, en medio de la Eucaristía, hacer resplandecer a ese Cristo sumo sacerdote que está sentado a la derecha de Dios, que está con este rostro brillando, y esos brillos, como digo, sale en la enseñanza, en la palabra de Dios, en eso de ser maestro, y sale en esto de ser sacerdote, en esto de que todo el tiempo se está renovando el santo sacrificio y que todo el tiempo está resplandeciendo ese rostro del resucitado en la Eucaristía. Miren, hermanos, cómo nosotros podemos comprender estar frente al Rey de Reyes en el Santísimo Sacramento. Cuando vamos a visitar el Santísimo Sacramento, nosotros ahí vamos a tener la fe absoluta, no como María buscando signos así en la tierra, está incómodo aquí, qué bonito que está la florcita que está acá al lado. No, 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 no. Veamos, veamos. Y les tenemos que decir, Señor, dame ese signo o esa palabra para poder verte, porque ahí está el rostro resplandeciente de Cristo como mil soles. Mientras más permanezcamos delante del Santísimo Sacramento, más vamos a salir llenos de sus rayos poderosos que salen de su rostro y que vienen esos rayos a nosotros para un encuentro de amor, para un encuentro amoroso con cada uno de nosotros. Este otro modo que llama la iglesia es el munus regendi, que significa el rostro de Cristo como rey. Entonces veíamos el rostro de Cristo como maestro, como sacerdote en la liturgia, en la Eucaristía, en el Santísimo y como rey. Nosotros tenemos que manifestar en nuestras vidas que Jesucristo, ¿cómo hago brillar ese rostro de Cristo? Haz brillar tu rostro sobre mí, pues tengo que yo hacer brillar en mi vida ese Cristo que es rey, que es el dueño, señor y gobernador del universo entero, ¿no? Si nosotros hacemos brillar de estas tres formas, caminaremos en paso seguro, hermanos y hermanas queridas, a vivir nosotros ya como esa María Magdalena que escuchó el nombre de María y le adoró al Señor. Así nosotros también hoy adorémosles a ese Señor, adoremos al Señor glorificado, sentado a la derecha, con esa majestad inmensa que nosotros hemos leído en el capítulo 1 del Apocalipsis, que aparece con ojos de fuego, que aparece con ese rostro de sol, ese sol de justicia de Malaquías, ese rostro como sol también que nos habla Mateo 17 de la transfiguración. Veamos a Cristo como luz pura, esa luz pura que nos anuncia la majestad, el amor, la bondad, la misericordia de nuestro Dios. Dándole gracias al Señor, bendiciendo su santo nombre, ¿qué hacer para que nosotros hoy nos llenemos de gozo? Para que hoy seamos elevados conjunto con el Señor. Alguna vez en una Eucaristía, un sacerdote, imagínense, decía este sacerdote, que en el momento de la consagración se toman del manto de Cristo y suben al Padre. Imagínense que suben al cielo con Él, que son elevados. Imaginemos a esos hermanos y veremos y contemplaremos la gloria de Dios. Estamos llamados a eso, queridos y queridas hermanas. Eso es lo que el Señor hizo en este misterio tan grande de la resurrección.
Nos creó un nuevo día y nos hizo creación nueva, para justamente también nosotros estar al pie del trono del Cordero, dándole todo honor y toda gloria a nuestro dueño, Rey y Señor, dándole honor y gloria, bendiciendo su santo nombre, junto con todos los ángeles del cielo, los bienaventurados del cielo, le decimos a Él: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. A ti, Señor, todo honor y toda gloria. Amén, aleluya. Y te decimos como siempre: alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén, aleluya. Toda la gloria a Dios nuestro Rey y Señor.